Precisar cuál es el punto en particular. Esta temática, esta institución o poder del juez tiene diversos aspectos que requieren ser estudiados, analizados para una mejor y adecuada aplicación en la práctica jurídica. Sin embargo, en este momento me concentraré especialmente con, en su relación con uno de las garantías procesales o principios jurídicos que es bastante conocida, pero que no siempre se le ha sacado el mejor provecho, y me refiero al contradictorio, al clásico principio procesal del contradictorio. Eh, el objetivo de esta sesión, entonces, será poder encontrar un punto de encuentro entre, por un lado, uno de los poderes que a menudo las legislaciones procesales le atribuyen al juez para incorporar nuevas pruebas o nuevos elementos de prueba, y por otro lado, cómo este principio, ya en esta ocasión respecto de las partes, puede jugar un papel relevante para su adecuado uso y efectos de evitar diversos problemas o riesgos que a menudo en la doctrina procesal se pone en relieve, ¿no? Y esto genera en muchas ocasiones cierta visión, no sé si escéptica, pero al menos cautelosa de cuando se está frente a la posibilidad que en un caso concreto se utilice las llamadas pruebas de oficio. Entonces, el tema será el estudio del principio del contradictorio en la prueba de oficio, o si se quiere, cuál es el modo en la que se pueden armonizar el ejercicio de este poder a partir de la prueba de oficio. Y muy especialmente me interesa evaluar una función que cumple el contradictorio que no siempre se pone en relieve, y me refiero a la función epistémica. ¿Cuál es el papel epistémico? Es decir, cómo busca mejorar el conocimiento de los hechos del caso del juzgador, el hecho de que el ejercicio de este poder probatorio ex oficio pueda, y de hecho convendría que esté articulada necesariamente para su adecuada utilización a través del contradictorio. Ese es el valor epistémico del contradictorio que algunos teóricos han mencionado, que cumple una función muy importante en toda la actividad probatoria, y diría especialmente en aquellas que son desarrolladas ex oficio con el objetivo de incrementar o agregar nuevas evidencias, ¿no? Esto es lo que se conoce comúnmente como prueba de oficio. Para el desarrollo de esta ponencia he estructurado en tres partes. Primero, hablaré algunos aspectos importantes del contradictorio, de este principio procesal, pero que, como veremos, no solo es un principio, sino también una herramienta epistémica muy poderosa a efectos de mejorar y hasta filtrar la información que las partes puedan ingresar al proceso, pero en este caso especialmente vinculándolos con la información y datos que el juzgador ingresa con ocasión de la prueba de oficio. En segundo momento hablaré sobre los aspectos principales de la prueba de oficio, ¿no? Tratando de arrojar un poco de luz a los problemas, no solo conceptuales, sino también prácticos de su uso, inadecuado uso a veces en el proceso judicial. Y como tercer punto, mostraré que hay una relación, o que convendría que existiese una relación entre el ejercicio de la prueba de oficio y la consideración, ¿no?, del contradictorio como una manera adecuada de gestionar este poder, ¿no? Y de esta manera, y de este modo también evitar los diversos riesgos que a menudo se le atribuye al ejercicio de este poder, ¿no?, como la imparcialidad o como la carga de la prueba, entre otros, ¿no? De esto también hablaré. Y cerraré la ponencia, espero con el tiempo que se me permita, hablando de un poco qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en el 10º Pleno Casatorio Civil respecto de esta relación entre prueba de oficio y contradictorio. ¿Okay? Comienzo entonces para acercarme al tema en cuestión con la revisión de algunas cuestiones fundamentales del contradictorio. Bueno, he dicho que el contradictorio, y como todos lo sabemos quizás aquí en esta sesión, es
un principio procesal fundamental. De hecho, autores como Calamandrei mostraban el valor dialéctico del contradictorio en la concepción misma del proceso. Es decir, una de sus características del proceso como un método o medio para la resolución de controversias o para la tutela de los derechos es la peculiaridad de que se desarrolla en un escenario de participación constante de las partes para que el tercero pueda decidir. Es decir, hay una relación, Calamandrei explicaba así, al proceso como un instrumento dialéctico que permite en una serie de momentos y de actos tomar una decisión final. Ese es el objetivo, resolver la cuestión planteada. La incertidumbre, la controversia, el objeto litigioso, etcétera, pero hay que esclarecerla y por tanto el Estado tutela los derechos a través de ese modo de resolver las controversias. Pero el contradictorio juega en el concepto mismo del proceso un papel fundamental al punto de que si alguien advierte en el desarrollo del proceso que por ejemplo, la parte demandada o la contraparte no ha tomado conocimiento de los hechos y pese a ello el proceso ha continuado, entonces tranquilamente se puede declarar hasta nulo todo lo actuado. Es ahí el papel fundamental. No solo porque implica la esencia misma del proceso, ¿no? Caso contrario, uno podría decir que el proceso puede ser un lugar para tomar decisiones, pero que no o que hay procedimientos o modos de tomar decisiones, pero que no alcanzan a ser proceso porque no está el contradictorio como un elemento fundamental. De nuevo, el profesor Andrés de la Oliva por ello le llamaba principio jurídico natural, ¿no? Cuya ausencia, cuya inobservancia de manera, en algunas situaciones, cómo se implementa en el contradictorio, notificación, emplazamiento, corre traslado, convóquese una audiencia si no se deja participar a la contraparte, en diversos modos cómo se pueden implementar o desarrollar el contradictorio. Lo cierto es que si es que las partes no toman conocimiento adecuado con el tiempo suficiente para prepararse y para participar, entonces el proceso mismo no tendría ningún sentido como un método racional para la toma de decisiones. Tampoco podría ser esto cuando solo se escucha una de las partes. Entonces, una cuestión importante también que se deriva de esto, no solo enfatizar la importancia que tiene para el desarrollo del proceso mismo, ¿no? El profesor, aquí me viene a la mente el profesor Elio Fazzolari, con justa razón llamaba al proceso como un procedimiento en contradictorio. Restamos el contradictorio, el proceso termina siendo un lugar de toma de decisiones, pero del cual no se podría predicar racionalidad, lógica de esta decisión, dado que o solo escucharían a las partes o simplemente mirando la información, datos y alegaciones de una de ellas, sino de la contraparte. Ese es el key del contradictorio y esa es la función que desempeña para todo el proceso judicial. Sin embargo, a menudo cuando uno habla del contradictorio, está pensando en las partes, como acabo de mencionar, ¿no? No obstante, las nociones más actuales del contradictorio, como diría el profesor Picardi, mostrando un aspecto más fuerte o robusto del contradictorio, comentaba de que el papel del contradictorio en la actualidad trasciende las cuestiones que interesen solo a las partes. Está pensado el contradictorio ahora como una institución del proceso y del derecho también en juego. De modo que ya no solo hay un interés de las partes, sino también hay un compromiso del juzgador. Fíjense aquí es muy importante porque a menudo se ve el contradictorio como una cuestión que solo es atinente a las partes. No obstante, como acabo de manifestar, y hay muchos sistemas procesales, sobre todo el sistema procesal francés, pero también el español, que asumen esta nueva consideración del contradictorio en la que el juzgador ya está comprometido también a fomentar el contradictorio, a promover el debate. El profesor Ferrúa decía al explicar este fenómeno que hemos pasado de un contradictorio en sentido
subjetivo, es decir, en donde esta dinámica de participación, de información, de reacción frente a aquello que puede decir una de las partes respecto de la otra, ¿no? En el proceso, piénsense, por ejemplo, solo en la notificación, a una noción del contradictorio en sentido objetivo, es decir, que trasciende a las partes, que está ultra parte, ¿no? Ya no solo es un principio, por tanto, jurídico, mirando a las partes, sino un principio jurídico que inspira todo el proceso judicial, ¿no? Y por tanto, el encargado, el Estado representado por los jueces, debe también ser el promotor, director, gestor del desarrollo del contradictorio en el proceso, ¿ok? Ahora, una peculiaridad también que Picardi ponía así hincapié constantemente es el hecho de que no solo el contradictorio es una conditio sine qua non para la participación constante de las partes en sus actuaciones, alegaciones, en sus pruebas, etcétera, sino que también en aquellas decisiones, o sea, no, me refiero a, no, usualmente el contradictorio funciona como un mecanismo percutor para que las partes promuevan la participación del juez, es decir, de respuesta a sus pedidos, a sus solicitudes, a sus escritos, etc. Pero decía el profesor Picardi también en este punto que un contradictorio en sentido fuerte, efectivo, robusto, se extiende incluso en aquellas decisiones que no han sido resultado de un pedido o no han sido promovidos por las partes, es decir, ex oficio. Y como sabemos, a menudo las legislaciones procesales, los códigos procesales atribuyen al juez una serie de poderes ex oficio, ¿no? Normalmente las decisiones que toman el juez es el resultado de algún pedido, solicitud, etcétera, pero además también hay decisiones que son emitidas de oficio para el desarrollo, el impulso del proceso, y otras decisiones más sustanciales, ¿no? Que como el que en un momento comenzaremos sobre los poderes de carácter probatorio ex oficio, ¿no? Entonces, para cerrar esta primera parte, hablando de estos aspectos del contradictorio, uno podría decir que una concepción robusta o fuerte del contradictorio, que al parecer es la que vienen recepcionando los sistemas procesales contemporáneos, involucra al juzgador, al punto de considerarse que no es posible entonces que el juzgador emite una decisión ex oficio, cual sea, de cualquier tipo, si es que no ha considerado la participación de las partes, ¿no? Esto puede ser explicado así. Si de algún modo nos parece extraño, si se quiere, que los sistemas procesales, la mayoría del civil law de Latinoamérica, en Europa continental, atribuyen al juez estos poderes ex oficio, es porque a la vez y de manera igualmente proporcional le atribuyen la condición de que se desarrolle a través del ejercicio del contradictorio. Nótese entonces que el contradictorio cumple un papel importante no solo para las decisiones usuales en el desarrollo del proceso, sino especialmente para las decisiones ex oficio, que es la que posiblemente o en algunos casos puede convertirse en un mal llevado, un poder que podría resultar ser arbitrario. Entonces, para paliar algún riesgo de arbitrariedad, el contradictorio juega un papel importante. Escuchar antes, entonces, un contradictorio en sentido previo parece ser la recomendación o sugerencia pertinente para que este poder o la decisión por la que se ejerce este poder sea desarrollado de la mejor manera, ¿no? No es baladí escuchar a las partes para el ejercicio de los poderes que se manifiestan a través de las decisiones ex oficio o desde su propia iniciativa, no desde las que son promovidas por las partes. En ese sentido, más que un contradictorio diferido, lo recomendable cuando estamos frente a decisiones ex oficio en el contexto del proceso es que el contradictorio funcione como un mecanismo ex ante, a priori, no ex post, no de manera diferida, ¿no? Ahí, por tanto, tenemos la función o las características del contradictorio. Paso ahora a hablar del segundo tema que me interesa enfatizar, que es la prueba de oficio.
Y cuando estamos frente a la prueba de oficio, solo habrá que, para describirlo primero, se trata de un poder del juez. Y un poder del cual acabamos de mencionar, de carácter ex oficio, es decir, no es el resultado de algún pedido, un escrito, o que las partes hayan planteado algo y el juez tenga que resolver. No, nace de su propia iniciativa. Es el juzgador quien decide, bajo ciertas circunstancias, específicamente la existencia de una insuficiencia probatoria, y emite una decisión. ¿Mm? Entonces, la prueba de oficio, por tanto, primero es un poder del juez, no es que la prueba sea una cuestión que pertenezca o sea una actividad o una clase de pruebas, quiero decir. No, en rigor, la prueba de oficio es un poder de carácter probatorio ex oficio. Hay otros poderes también de carácter probatorio, como el poder de admisibilidad de los medios de prueba, el poder para hacer preguntas en audiencias también, que están vinculados con las cuestiones de pruebas, porque cuando el testigo declara en algunos ordenamientos procesales o códigos procesales, se le atribuye al juez el poder de plantear algunos pedidos de aclaración. Y en sistemas comparados, por ejemplo, también se habla de poder de integrar lagunas probatorias, etcétera, ¿no? Esto, el profesor Ferrer en un trabajo también ha mencionado la diversidad de poderes probatorios, al que sí también es cierto que no siempre se le presta especial atención, no obstante que uno puede decir, por ejemplo, que frente al poder de admisibilidad, podría ser el uso adecuado de este poder de admisibilidad, incluso podría evitar el ejercicio de otros poderes probatorios que eventualmente puedan utilizar con todas las implicancias que esto suponga. En cambio, sí que la doctrina y también la jurisprudencia ha puesto su atención normalmente y sigue poniendo en las pruebas de oficio, quizá por lo intenso que esto supone, ingresar nueva información para las partes. En cualquier caso, tenemos un poder del juez, un poder de carácter probatorio, entendiendo que existen otros poderes probatorios también, y ex oficio, es decir, que nace de su propia iniciativa. ¿Okay? ¿Cuál sería entonces, como otro aspecto importante de este prueba de oficio, el fundamento? O sea, ¿por qué razón la mayoría de ordenamientos procesales, pero por qué también la teoría del proceso considera, o un gran sector de la doctrina, considera que es una de las potestades importantes que debe atribuirse al juzgador frente a un escenario de insuficiencia o ausencia de pruebas? La razón que podría resultar ser más convincente pero sólida es el hecho de que hay un compromiso del juzgador en la contingencia de tomar decisiones frente a escenarios de ausencias o insuficiencias probatorias. Es decir, el fundamento es epistémico, en el sentido de que, dado que con este poder el juez busca ingresar nueva información, se pretende mejorar el conocimiento. Se espera que esta nueva información aportada, añadida al proceso a través de un nuevo medio de prueba, tienda a mejorar el conocimiento de los hechos del caso y, por tanto, maximice las posibilidades de acierto en la decisión. A contrario sensu, un juzgador en un escenario con estas condiciones y si tomase una decisión con este contexto, podría en algunos casos incrementar el riesgo de error, ¿no? Entonces, el objetivo de las pruebas de oficio no es expurias como dilatar el proceso, no querer resolver el fondo, en fin, lo que debe pensarse cuando estamos frente a las pruebas de oficio es que se trata de un poder extraordinario, excepcional y todo lo que uno quiera, pero pensado en la mejora del conocimiento del caso frente a un escenario y contingencia que puede suceder. Por tanto, si es que esto no sucediera, si estuviera todas las hipótesis debidamente probadas, entonces el juzgador tendría que decidir con lo que haya en auto, con lo que con el material probatorio o con todo el caudal probatorio que esté a su disposición y por tanto decida el caso. En ese sentido, la prueba de oficio se constituye en un poder excepcional, extraordinario, frente a estas condiciones de ausencia probatoria. ¿Okay?
esa sería la justificación, tiene el fundamento epistémico, está preocupado por la mejora del conocimiento de los hechos y esa información que se agrega, que se añade, limitada por supuesto a las fuentes de prueba, limitada a la pertinencia, limitada a otros criterios de aplicación, busca o pretende o tiene la intención de mejorar el conocimiento. Ese es el único propósito y posiblemente se pueda lograr si es que se trabaja de manera correcta. Ahora bien, paso a la relación entre prueba de oficio y contradictorio. ¿Cómo articulamos estas dos, no? A primera vista, estas dos instituciones pueden ser pensadas como opuestas, les decía al inicio, o como antinómicas, ¿no? Sin embargo, poniendo de relieve la importancia epistémica que tiene el contradictorio, podría tener un papel fundamental en un adecuado ejercicio de las pruebas de oficio. Incluso podría también, desde esta perspectiva, atenuar o aligerar, ¿no? O relativizar, no sé si hasta eliminar, los riesgos de afectación de otras garantías, ¿no? Como la imparcialidad, como la carga de la prueba, etc. Entonces, el contradictorio en su papel epistémico, como diría el profesor Tusset, también Hubertis y también Ferrer, entre otros, que vienen mostrando una de las funciones que no siempre ha sido destacada del contradictorio, que es la función epistémica. ¿A qué nos referimos con la función epistémica? De hecho, el proceso y las evidencias también tienen este rol epistémico, ¿no? Es decir, cuando se aporta mayor información, se parte de la premisa epistémica de que se tiende a mejorar las posibilidades de acierto o precisión en la decisión. Mientras mayor y más rico sea el material de evidencias que uno tenga para tomar una decisión, mayor posibilidades de incrementar el acierto de esa decisión. Y por el contrario, si no tuviera la información suficiente, si es que acaso se restase o se reduciera el caudal probatorio, las posibilidades de riesgo también se aumentan, ¿no? Entonces, las probabilidades de error. Esa sería la función epistémica. Pero, por ejemplo, ¿en qué circunstancias podríamos ver o notar, o qué categorías específicas podríamos notar ese rol epistémico que desempeña el contradictorio cuando se ejerce las pruebas de oficio o algunos poderes probatorios en general? Piensen, por ejemplo, en la necesidad de que la contraparte contrainterrogue frente a la declaración de un testigo. Cuando el contrainterrogatorio, por ejemplo, es vista como una manifestación del ejercicio del contradictorio en la actuación adecuada de los medios de prueba. De hecho, es una condición necesaria para considerar que los medios de prueba se han actuado adecuadamente. Y en ese sentido, la participación del abogado cuando formulan esas preguntas debe estar pensado, o al menos esa debe ser la característica del contrainterrogatorio, en filtrar la información, ¿no? El profesor Tusset, en su libro Filosofía de la Prueba, mencionaba de que aquí hay entonces un valor epistémico porque se trata del ejercicio del control público de la información que aportan las partes. Y ese control público lo puede hacer el juzgador también cuando decide incorporar información al proceso. Es decir, someterla a la disposición, debate, discusión de las partes. Pero no la decisión tomada, sino ex ante. Las recomendaciones que van en esta línea del rol epistémico del contradictorio en el ejercicio de las pruebas de oficios es que alcanza su mejor desarrollo cuando esta funciona antes de la decisión de incorporar el proceso, es decir, como un medio que permita discutir las posibilidades y la iniciativa de agregar nueva información. La pretensión es que mientras mayor se discutan las posibilidades o mejor se den las oportunidades a las partes de intervenir discutiendo la iniciativa de incorporar una nueva información, mejores posibilidades de pertinencia, de acierto de esa nueva información que contribuirá eventualmente a la decisión final, ¿no? Entonces, hay un beneficio y una ventaja para el proceso, pero que
podría ser una buena recomendación para que las pruebas de oficio sean vistas de una manera que jueguen en favor de la decisión sobre los hechos, ¿no? En cambio, si uno pensara que se utilizan las pruebas de oficio con un contradictorio diferido, creo que estos cuestionamientos usuales en la doctrina, pero también en la práctica, sobre los riesgos de afectar otras garantías, creo que se podrían incrementar, ¿no? El contradictorio, en este sentido, se convierte en una herramienta que pueda gestionar adecuadamente la participación de las partes y atenuar o limitar al menos las posibilidades de riesgo de afectar otras garantías con ocasión del ejercicio de esta prueba de oficio. Así, considerando a las partes de manera previa, quienes discutirán la posibilidad de incorporar nueva información, se garantiza mejor que esa decisión final sea la más adecuada. Ahora bien, para ir llegando a los puntos finales, un caso particular que tiene relación con este modo de articular el contradictorio con la prueba de oficio está en el 10º pleno casatorio. La Corte Suprema, en este 10º pleno casatorio, en 2 reglas vinculantes, ha considerado primero que el contradictorio, entre otros criterios, es un límite adecuado para el ejercicio de la prueba de oficio. De esto es el reflejo de lo que la doctrina y también muchos ordenamientos procesales, y como el nuestro, también establece expresamente el carácter excepcional, de pertinencia, fuentes de prueba, etcétera, etcétera, pero incorpora la necesidad del contradictorio. De hecho, los códigos procesales tienen cuidado en incorporarlo expresamente. Y aunque no lo fuese, incluso recuerden que el ejercicio del contradictorio o la consideración necesaria que el proceso se desarrolle y articule a través de la promoción del contradictorio en toda fase, en todo momento y en todo grado del proceso, viene desde la Constitución. No solo es una cuestión vinculada a la opción del legislador procesal, sino desde la Constitución incorporada en el principio constitucional del debido proceso, ¿no? El contradictorio, en otras ocasiones también vinculadas con el derecho de la defensa, constituye un papel esencial, una garantía que se desprende del debido proceso y que irradia a todo proceso indistintamente la naturaleza de esta. Es un principio que transdisciplinar o transprocedimental, si se quiere. Entonces, en ese sentido, la Corte Suprema, les decía, en este 10º pleno casatorio, en una de las primeras reglas establece de que es un límite racional y adecuado para el ejercicio de la prueba. Y luego se encarga de esclarecer la relación de cuál es el sentido del contradictorio que debe tenerse en cuenta, ¿no? Porque a consideración de la Corte Suprema habría un problema ahí muy fuerte sobre desacuerdos en la jurisprudencia si este contradictorio, aunque legislativamente se había incorporado el contradictorio de la prueba, a su parecer no habría claridad en que si es el contradictorio previo o diferido. Entonces la Corte Suprema establece una regla vinculante diciendo que el contradictorio puede ser previo o diferido, dependiendo de la naturaleza del proceso, ¿no? También agrega que puede ser escrito, oral, etc. Pero lo importante aquí en esta sentencia es que la Corte Suprema hace un tratamiento de la clasificación del contradictorio previo y diferido, poniendo en las manos del decisor en relación a la naturaleza del proceso. Pero si nos fijamos con cuidado, en realidad, aunque hay buenas razones para considerarlo que el contradictorio debe ser previa, de hecho, mi postura es que la mejor manera de ejercer la prueba de oficio es considerando el contradictorio previo y no el diferido, utiliza el criterio de acuerdo a la naturaleza del proceso. Bueno, deja un espacio y amplía el margen de discrecionalidad del juzgador para poder llenar este criterio de naturaleza del proceso con una posibilidades bastante amplias de entender por ello, por ejemplo,
todo lo que se ha escrito sobre la naturaleza del proceso, tanto desde el punto de vista de quizás originalista, de qué se entiende por proceso, pero también para utilizar expresiones de naturaleza para dar cuenta de las clasificaciones del proceso, ¿no? Entonces, todas estas posibilidades pueden ser no siempre utilizadas adecuadamente para decidir si es previo o diferido. Podríamos discutir si en algunos casos el contradictorio diferido podría ser una buena opción para el ejercicio de prueba de oficio. Creo que sí podría discutirse. No obstante, tampoco el legislador en la Corte Suprema, ¿no? Los jueces en el 10º Pleno Casatorio Civil no han fijado especialmente los pasos que se debería seguir cuando es previo. Aquí el proyecto de reforma, por ejemplo, plantea así una serie de momentos de cómo se debe promover el contradictorio previo en las pruebas de oficio, ¿no? Poder poner en conocimiento a las partes, esto ya depende de la técnica legislativa, de repente convocando una audiencia o simplemente corriendo traslado a las partes, la posibilidad de ingreso de nueva información, con o sin solución, el juez decidirá. Esto puede ser una opción, pero también convocando una audiencia o con ocasión de una audiencia que puede haber también en el desarrollo mismo del proceso. En cualquier escenario no se ha resuelto el problema de cómo optar o bajo qué criterios el juzgador optaría cuándo es previo y cuándo es diferido al momento de decidir incorporar nueva información con ocasión de la prueba de oficio. Y esto podría generar mayores problemas de la que ya existe, ¿no? No obstante, como ya hemos manifestado, no solo porque es el medio por el que se articula el proceso, el contradictorio, no solo porque hay buenas razones para considerar que la necesidad de discutir esta posibilidad de agregar nueva información debe ser previa, la discusión ex ante la toma de decisión y no ex post. A pesar de todo ello, la Corte Suprema igual deja abierta esta posibilidad, previa o diferido, ¿no? Alguien podría, sería interesante hacer investigaciones para evaluar cómo después de este 10º Pleno Casatorio, especialmente en los procesos no penales, vienen utilizando esta prueba de oficio. Es decir, si están prefiriendo considerar el contradictorio previo, lo cual no supone ya decidir incorporar ese documento o esa declaración de testigo, sino discutir esta consideración y luego verificar si es que se puede ingresar o no, al punto incluso que se puede llegar a la decisión de no hacerlo, si es que hay buenas razones para ello, escuchando, y estas buenas razones pueden ser el resultado del debate y del diálogo de las partes, ¿no? Por tanto, para ir terminando, consideraría que en esa regla la Corte Suprema o los jueces podrían discutir nuevamente las consideraciones de que para el ejercicio de la prueba de oficio, lo más recomendable o conveniente es que se fije que sea previa y no diferida. Esto incluso en línea de lo que algunos autores consideran que en estricto el contradictorio o es previo o simplemente no lo es, ¿no? Hay posiciones de este tipo también, aunque para otros procesos podría resultar conveniente que el contradictorio sea diferido. En cambio, para las pruebas de oficio, y esto lo dice también la legislación comparada, ¿no?, que el contradictorio debe suponer una condición para el ejercicio de los poderes ex oficio. Y la prueba de oficio es un tipo de poder que nace desde la propia iniciativa del juzgador, con más razón. No es un poder exclusivo, excluyente de las partes, sino por el contrario busca incorporar a las partes en la toma de decisiones, permitiendo un debate previo a la decisión tomada. Por tanto, lo que quedaría de la prueba de oficio en este sentido que estamos explicando es una iniciativa que debe ser puesta a las partes para luego tomar la decisión. Así se esperaría que se reduzca los riesgos de afectación de otras garantías que podrían verse involucradas cuando se utiliza las pruebas de oficio. Esas son las consideraciones que quería comentar con ustedes acerca de la importancia del contradictorio en esta fase epistémica para el caso de las pruebas de oficio. Por lo demás, muchas gracias. Bien, doctor. Agradecemos por su brillante disertación sobre ese tan interesante tema sobre la prueba de oficio. Muchas gracias a ustedes. Encantado de estar. Gracias. Quedo siempre a su disposición. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctor. Sí, seguidamente tenemos entonces la participación de la doctora Hani Romaní
Arbieto. Ella es abogada, estudiante de la maestría en Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica. Es asociada en el área de litigios y controversias del estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro y Herrera. Herrera Abogados, y es miembro también de GIDER Pro. Ella nos abordará el tema sobre doble conforme y pluralidad de instancias. Adelante, doctora Hani. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a ustedes por estar esta noche con nosotros. Me disculparán un poco la voz, estoy con la garganta, pero voy a tratar de hablar un poco fuerte para que puedan un poco entender este importante tema que es la pluralidad de instancia y el doble conforme, ¿no? He tratado de ordenarlo primero para que ustedes puedan un poco entender el tema. Y bueno, para empezar, vamos a empezar un poco por lo que es la definición de la pluralidad de instancias. Este es un derecho que tienen todas las partes de poder recurrir a los medios impugnatorios y poder obtener el pronunciamiento de un tribunal superior. Esto quiere decir que luego que el juez de primera instancia tome una decisión, las partes tienen el derecho de apelar esta decisión ante un órgano de mayor jerarquía, el cual le permitirá una segunda revisión de lo resuelto. La pluralidad de instancias busca garantizar que las partes involucradas tengan la oportunidad de obtener una revisión imparcial de un órgano de mayor jerarquía, siendo un derecho garantizado por nuestra Constitución y estableciéndolo dentro de las garantías de la función jurisdiccional. La pluralidad de instancias, en términos generales, se caracteriza por la posibilidad de que un asunto sea sucesivamente conocido por diversos jueces, que puede ser un juez unipersonal o quizás si inicia un proceso en paz letrado, un juez especializado de mayor jerarquía o en segunda instancia, como ustedes conocen, una sala superior. Entonces, lo cual va a permitir hasta ascender al órgano vértice cuya decisión prevalece sobre las anteriores y la cual va a sustituirse. Entonces, dentro de un sistema de garantías procesales en relación a la jurisdicción y el debido proceso, la Constitución garantiza el acceso a los recursos, que también pueden ser ordinarios y extraordinarios, como hemos podido escuchar en la clase de ayer del doctor Brando Paredes, quien ha desarrollado con mucha claridad el tema sobre los recursos y ya han podido ver, ¿no?, que dentro de estos recursos están la casación, la apelación, la queja, que son tantos recursos extraordinarios como ordinarios. Y bueno, y todos estos recursos son una manifestación de la tutela jurisdiccional y el debido proceso. Así, en nuestra Constitución se reconoce la pluralidad de instancias. En la Constitución de 1979, en el artículo 233, se estableció que son garantías de la Administración de Justicia, en el inciso 18, la instancia plural. Y en nuestra actual Constitución de 1993 establece en el artículo 139 que son principios y derechos de la función jurisdiccional la pluralidad de instancias. Por tanto, podemos ver que la Constitución contempla y garantiza que exista una pluralidad de instancias para todos los procesos. Ahora, respecto a los órganos que van a ejercer administración de justicia, en la Constitución del 79 se establecía que era la Corte Suprema, Corte Superior y Juzgado de Paz, indicando que la Corte Suprema debería fallar en última instancia o en casación en los casos que la ley señala. En la Constitución de 93, la actual Constitución, también se reconoce estos órganos jurisdiccionales y demás cortes y juzgados que determinen la ley orgánica. Y en el 141 de la Constitución de 1993, que es nuestra actual Constitución, también se indica que la Corte Suprema va a fallar en casación o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce la casación las resoluciones de foro militar con limitaciones a las que se establecen en el artículo 173. Así también, el Tribunal Constitucional, en el expediente 3261-2005-PA/TC, en el fundamento número 3, indica que el problema relativo a cuáles y cuántas deben ser estas instancias jurisdiccionales no ha sido precisado por la disposición constitucional que reconoce tal derecho, por lo que en base a las exigencias que se derivan del principio de legalidad,
en la regulación de derechos fundamentales, artículo 2, inciso 24, ordinal A de la Ley Fundamental, el laiconismo constitucional de su formulación lingüística debe entenderse en el sentido de que su determinación es una tarea que compete al legislador. En tal sentido, hemos sometido que el derecho a la pluralidad de instancias es un derecho de configuración legal. Asimismo, sostiene que, sin embargo, al mismo tiempo hemos advertido que la condición del derecho de configuración legal no quiere decir que el legislador pueda decidir si prevé o no tales instancias, dado que el inciso 6 del artículo 139 no precisa cuántas deben ser esas instancias, pero sí que debe establecerse una instancia plural. El contenido constitucionalmente garantizado demanda que el legislador provea como mínimo la doble instancia. Quiere decir, entonces, que el Tribunal Constitucional indica, el Tribunal como intérprete supremo de la Constitución indica que nuestra Constitución garantiza el derecho a esta pluralidad de instancias como un derecho constitucionalmente protegido. Por tanto, el legislador debe, al momento de poder realizar alguna reforma, a implementar nuevos procesos, debe tener como mínimo el criterio de implementar la doble instancia, porque de este modo se va a prever que la primera instancia garantice la revisión de otro órgano jurisdiccional distinto, de mayor jerarquía, que reaperture el proceso mínimo en la fase de decisión. Por lo tanto, según nuestro proceso peruano, no podría llevarse ningún proceso en instancia única. Sin embargo, en otros ordenamientos, por ejemplo, en el caso de Argentina, sí establecían procesos de instancia única cuando se trataban de casos de cuantía mínima. Incluso en el caso de Mohamed versus Argentina, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en favor del señor Mohamed porque no se le había brindado el derecho de poder recurrir a la pluralidad de instancias, ¿no? Entonces, en el caso argentino, ellos habían implementado procesos de instancia única y en este caso se hizo un desarrollo respecto a que toda persona, y más que todo, tratándose de un tema penal, ¿no? Como sabemos, también he anotado aquí, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que para los procesos penales sí tiene protección el derecho de poder recurrir a las instancias, a la pluralidad de instancias. Así sostiene en el artículo 8, en el cual señala que las garantías judiciales es el derecho de recurrir del fallo ante un juez o un tribunal superior, que no es otra cosa a el derecho que tienen todos los individuos a recurrir a una pluralidad de instancias para que pueda tener una segunda revisión del fallo. ¿Ok? Pero esto es únicamente para los temas de procesos penales. Por eso que en algunos otros procesos, otros ordenamientos jurídicos han establecido instancias únicas. Pero en el caso peruano, claramente con lo que hemos podido leer en la lectura de la Constitución, nuestra Constitución garantiza que todos los procesos tengan una instancia para una revisión, indicando que tiene que garantice una pluralidad de instancia, y en la interpretación del Tribunal Constitucional se indica expresamente que es como mínimo 2. Ahora, podríamos ver una excepción en los procesos de arbitraje, porque en los procesos de arbitraje, ahí, en este tipo de procesos, atendiendo la naturaleza del arbitraje, nace de un contrato. Entonces, es un pacto de las partes que genera que se someta una controversia a determinados árbitros para que estos resuelvan en instancia única, y esta jurisdicción arbitral también tiene reconocimiento constitucional, pero como nace de un ámbito contractual, podríamos decir que en ese caso podría generarse una excepción porque justamente las partes de manera voluntaria deciden someterse a un arbitraje y que la decisión definitiva la tengan los árbitros. No obstante, también existe un procedimiento de anulación del laudo arbitral, en el caso las partes consideren que se haya vulnerado algún aspecto del debido proceso para que se pueda llevar a cabo una revisión. Luego tenemos respecto al concepto de instancia judicial, porque hemos hablado mucho
respecto a lo de la pluralidad de instancias. Pero ¿qué es una instancia judicial? Una instancia judicial es toda la etapa del proceso, comprendiendo desde que uno presenta la demanda hasta que se emite la sentencia. En nuestro ordenamiento jurídico, como lo hemos referido, se garantiza la pluralidad de instancias. Sin embargo, en otros sistemas judiciales existen múltiples niveles de instancias o instancias únicas. E incluso en otros ordenamientos judiciales, otros sistemas, incluso en una segunda instancia se abre nuevamente un proceso desde la calificación de la demanda y hasta la sentencia. En cambio, en nuestro proceso civil, la segunda instancia se limita a revisar la decisión del juez, la decisión y que se haya también respetado las garantías del proceso. Y bueno, para definir un poco lo que es la instancia judicial, nos permitimos citar el artículo 278 del Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852, en el cual se estableció que la instancia es la prosecución del juicio desde que se interpone la demanda hasta que el juez la decide, o desde que se entabla un recurso ordinario ante un tribunal superior hasta que éste lo resuelva. Claro, porque en primera instancia iniciamos desde la interposición de la demanda hasta la sentencia, y en la segunda instancia es esta etapa que conocemos. Desde que ingresa el recurso extraordinario es concedido hasta el auto de vista o quizás en la etapa de casación hasta que se emita la ejecutoria correspondiente. Entonces, el número de instancias y posición institucional de la Corte Suprema son diseños constitucionales del siglo XIX. Y para entender un poco respecto a la pluralidad de instancias, no vamos a referirnos tanto al tema teórico porque esto es básicamente algo histórico, porque es un concepto que ha ido evolucionando históricamente con el desarrollo de los sistemas judiciales. La pluralidad de instancias ha sido una parte integral de los sistemas legales que buscan garantizar la justicia y la equidad en la administración de justicia, a través de la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante instancias superiores, el cual busca corregir errores judiciales y garantizar el respeto de los derechos de las partes involucradas y promover una administración de justicia más transparente y justa. El medio es un medio para promover posteriores instancias a través de la apelación, ¿no? En la época de la antigua Roma era conocida como la supplicatio, cuando la supplicatio era un recurso que se dirigía al emperador o rey, que era utilizado por los ciudadanos o autoridades judiciales para solicitar la intervención del emperador en asuntos importantes. Entonces existía desde la antigua Roma y rigió desde el periodo imperial romano, y en relación a ello las sentencias podrían ser sucesivamente apeladas hasta llegar a la vértice de la organización, que en este caso, como podríamos decir, en una instancia civil, la última sería la Corte Suprema, si es que así nos lo permite nuestro caso, y en la antigua Roma la última instancia era el emperador. Este sistema perduró en el periodo intermedio, dando lugar a un sistema complicado por la pluralidad de instancias que incluía incluso jurisdicciones. Ello porque también se presentaban apelaciones ante tribunales locales, gobernadores, senados u otros, generando una gran cantidad de recursos para poder resolver las disputas legales. Y es aquí en donde Justiniano, un gran emperador, que es muy conocido, seguramente ustedes han escuchado de él, de Justiniano en las clases de Derecho, quien prohibió la apelación cuando ya habían tres sentencias. O sea, redujo las apelaciones a 2, limitándolas, limitando así el número de apelaciones para que por fin pueda producirse la cosa juzgada. Entonces, tenía que ponerse un límite porque ya las apelaciones habían, en la época de la antigua Roma, ya se habían generado mucha complejidad que al final nos encontrábamos ante procesos que nunca terminaban. Entonces, esto se hizo con la intención de acelerar el proceso judicial y evitar la prolongación innecesaria de los casos y garantizar una mayor estabilidad en la administración de justicia.
excelente idea de Justiniano de poder limitar. Y así, en lo que respecta a la pluralidad de instancias. Ahora, la pluralidad de instancias se establece con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1991. En el artículo 11 se estableció que las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión con arreglo a ley en una instancia superior. La interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario del justiciable y lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada y la impugnación solamente procede en los casos previstos a ley. Sin embargo, aquí el error es que en este artículo se indica que lo resuelto en segunda instancia es cosa juzgada, pero no siempre lo es, porque no siempre lo que resuelve la segunda instancia es de manera para poder cerrar el proceso, porque muchas veces hace una anulación de la sentencia y ordena nuevamente a la CUO emitir un nuevo fallo. Entonces no podemos decir que todo lo que resuelve en la segunda instancia viene a ser cosa juzgada. En el ámbito del derecho procesal civil, en el artículo 10 del título preliminar se indica que el proceso tiene dos instancias salvo disposición legal distinta, ¿no? En el artículo 378 indica que contra las sentencias de segunda instancia solo procede el pedido de aclaración, corrección y recurso de casación, siempre que se cumplan con los requisitos de forma y fondo para su admisión. Entonces, aquí está haciendo una limitación al momento de el uso del recurso de casación, ¿no? Y incluso la aclaración y corrección, para efectos de que no se genere, no se lleve la casación como una tercera instancia. Sabemos que el recurso de casación es extraordinario y tiene que cumplirse con requisitos para que se pueda tramitar en la Corte Suprema. No siempre el recurso de casación va a poder tramitarse porque es necesario que se indique expresamente cuál sería el derecho o la infracción normativa que amerita que en este caso se pueda realizar el recurso de casación. Ahora, vayamos al doble conforme. En el caso del doble conforme, a ver, un momentito que voy a cargar. En el caso de doble conforme, el doble conforme también tiene un contexto histórico, pues constituye la modalidad o sea, deviene de la modalidad de la pluralidad de instancias. Sin embargo, el objetivo es limitar el número de apelaciones, así como ya lo hemos referido en todo este contexto histórico. Justiniano limitó a 2 instancias las apelaciones. Sin embargo, el doble conforme es más que todo la posibilidad del planteamiento de una pluralidad de apelaciones promotoras de ulteriores instancias, pero esta posibilidad se detiene en que la decisión debe ser conforme, o sea, en primera instancia pongamos el caso, en primera instancia se confirma, se declara fundada la demanda y en segunda instancia también la sala considera confirmar la sentencia de la CUO. El AQUEN confirma la sentencia, entonces cuando hay una doble confirmación, tanto de la primera a cargo de la CUO y la segunda a cargo de la AQUEN, entonces estamos frente a un doble conforme. ¿Ok? Entonces, para que se pueda configurar la cosa juzgada, se estableció el doble conforme o incluso en algunos casos el triple conforme. Y se encuentra dentro de nuestro ordenamiento como un principio, por cuanto es una institución procesal la cual señala que cuando se dan dos decisiones confirmatorias, es decir, cuando el segundo ratifica lo dispuesto por el primero, no habría posibilidad de un tercer recurso. Para hacer un poco de antecedente del doble conforme, en el caso del proceso contencioso administrativo, se prevé el doble conforme porque indica, por ejemplo, este es el artículo 36, que prevé que en los casos que se refiere el artículo 24, y el artículo 24 de esta ley establece algunos casos que son de tutela urgente, estableciendo una serie de elementos para que estos casos se tramitan bajo la vía de la tutela urgente. Entonces, en los casos que se refieren al artículo 24, o sea, la tutela urgente,
no procede el recurso de casación cuando las resoluciones de segundo grado confirmen las de primera instancia en caso de amparar la pretensión. Ojo, aquí el doble conforme es en caso del amparo de la pretensión. Sin embargo, el doble conforme también podría ser que la sentencia del acuo emitida en primera instancia declare infundada la demanda y la sentencia de la sala también declare infundada la demanda. Ambas sentencias coinciden en lo mismo. Entonces, mientras más resuelvan en el mismo sentido, existiría una mayor posibilidad de que si se lleve una tercera, también termine confirmando lo que resolvió la primera y lo que resolvió la segunda. Claro que hay sus excepciones, pero este es el sentido de tener esta figura del doble conforme. Aquí, en el caso del procedimiento administrativo, se hace una excepción porque se habla de procesos urgentes que tienen características de una tutela impostergada. Entonces, por ello, para efectos de que este proceso pueda tener una celeridad correspondiente y en caso se ampare esta pretensión, la ley que regula el procedimiento administrativo impone el doble conforme para poder también generar eficacia en el trámite del proceso. Ahora, en el ámbito del derecho procesal civil, primero voy a empezar con lo que teníamos un poco en nuestra anterior legislación, porque en relación al recurso de casación hubo una última modificatoria hace unos años. El anterior artículo 387 del Código Procesal Civil establecía los requisitos para interponer el recurso de casación. Dentro de estos requisitos decía que se podía interponer el recurso de casación contra sentencias y autos expedidos por salas superiores como órganos de segundo grado que ponen fin al proceso. Ante el órgano que emitió la resolución impugnada ante la Corte Suprema, acompañando la cédula de notificación, bueno, lo demás son otros requisitos. Pero en la anterior artículo 387 solamente establecía que se podía emitir contra las sentencias que sean emitidas por salas superiores. Evidentemente, si el caso en segunda instancia se eleva a un juzgado especializado, ya no tendrías la posibilidad de recurrir al recurso de casación, porque de acuerdo a lo que indicaba el texto anterior, solamente podías recurrir cuando la sentencia era emitida por sala. Sin embargo, ahora, hace poco, ¿no? El 27 de octubre del 2022 entró en vigencia la ley 31591, que modificó diversos artículos de recurso de apelación y casación. De hecho, el día de ayer también consultaron sobre este tema, en el cual indicó el doctor Brando que la adhesión al recurso de apelación había sido derogada, y en este caso, bueno, también viene a este tema la modificación que se hizo a los requisitos de procedencia del recurso de casación en el ámbito civil. En el ámbito civil se aplicó el criterio del doble conforme, incorporándose lo siguiente, y ahora este es el texto actual, en el artículo 386, en el cual indica que procede recurso de casación en los supuestos del numeral anterior siempre que la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 URPs, que la pretensión sea inestimable en dinero. Ok, entonces aquí en esta modificatoria realiza un primer filtro, que en este caso es el filtro de summa gravamis, un filtro que te dice, ok, la casación va a proceder siempre que tu cuantía supere a los 500 URPs, es decir, aproximadamente 233.000 soles, aproximadamente. Entonces, aquí ya genera una barrera para que ya las partes no puedan acceder, si fuera el caso, que, por ejemplo, en el proceso único de ejecución, para que puedan acudir a la vía ejecutiva en el juez especializado, la cuantía tiene que ser mayor a 100. Entonces, si es una cuantía de 200 URPs, inició en un juez especializado y luego se elevó a sala, y la sala, en este caso, ya estando en sala, a pesar de que
han resuelto en sala no podría ya recurrir a casación porque su pretensión es menor a 500 URPs. Fue de 200, porque empezó en especializado, va a sala y en segunda instancia ya no podría ya recurrir al recurso de casación. Porque en este caso hay un límite aplicándose este criterio de summa gravamen para poder limitar la procedencia de los recursos que sean menores a 500 URPs. Y en el caso, y ese es uno de los cambios, ¿no? Y el segundo, que viene ya dirigido a este criterio del doble conforme, es cuando el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de la primera instancia. Es decir, aquí ya está haciendo el filtro de doble conforme. No necesariamente vas a presentar un recurso de apelación, porque incluso en el inciso C dice que el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio. O sea, el pronunciamiento de segunda instancia tiene que revocar en todo o en parte. O sea, tiene que haber una diferencia. Si ambas confirman, si ambas resoluciones confirman, entonces no podría recurrir a una tercera instancia. A diferencia de lo que anteriormente teníamos en el texto. En el texto únicamente decía que se puede recurrir cuando en segundo grado, en salas superiores, se ponga fin al proceso. Es decir, aplicando el criterio de summa gravaminis, si la cuantía era de 200 URPs, podíamos acudir al recurso de casación. Ahora, si la cuantía es mayor a 500 URPs, sí podemos, pero si es menor, no podríamos acudir al recurso de casación. Y en este anterior texto no había el filtro del doble conforme. Sin embargo, en esta modificatoria, que ya se hizo vigente, que ya se encuentra vigente, se indica que se aplica este criterio para efectos de un poco el objetivo que he tratado de interpretar es que también buscan un poco descongestionar la carga que tiene la Corte Suprema. Sin embargo, también hay excepciones, porque se indican en el artículo 387 que excepcionalmente es procedente el recurso de casación en los casos anteriores, siempre que la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Actualmente, en la práctica, la casación se está derivando a la Corte Suprema. Creo que la mayoría de salas lo deriva directamente para que sea la misma Corte Suprema quien aplique estos criterios y diga no procede porque la cuantía es mayor, perdón, es una cuantía mínima, es summa gravamen, no procede porque hay doble conforme. Entonces, en algunos casos, la Corte Suprema está teniendo que aplicar este criterio en la calificación de la casación para de plano declararla improcedente. Algunas salas, no están aplicando directamente el rechazo de la casación, algunas salas, y lo están dejando para que más bien sea la Corte quien se pronuncie al respecto, porque quizás en la aplicación de este artículo que indica que habría una procedencia excepcional. Entonces, para resumir, el doble conforme se incorpora como un requisito, el cual consiste que se podrá interponer el recurso de casación contra sentencias de segunda instancia que revoquen en parte o de manera total la decisión de primera instancia, estableciendo así en aquellos casos que la Sala Superior confirme el pronunciamiento del juzgado, no será posible recurrir a la Corte Suprema. Bueno, he tratado de ser breve para efectos de que puedan ustedes tener este tema bien claro, con un poco de también comentarios respecto a los casos que he podido ver, y no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, y les agradezco mucho igual por estar atentos y por la invitación. Gracias, doctora Jani Romani, por su excelente ponencia. En el chat tenemos una pregunta de Carlos Vázquez, doctora. ¿Le doy lectura o lo puede visualizar usted? Sí, indica Carlos Vázquez, el doble conforme no vulnera el derecho al recurso extraordinario, considerando que la casación tiene fines diferentes al recurso de apelación. No, porque recordemos que incluso aquí se han establecido filtros para poder, como el caso de la summa gravamen, en donde se ha tratado de un poco descongestionar y además lo que les había mencionado,
Si el juez de primera instancia resolvió en un sentido y la segunda instancia también, entonces hay una mayor posibilidad de que la Corte Suprema confirme esa resolución. Porque si en todo caso el recurso de casación es extraordinario, o sea, si fuera realmente algo como la apelación, que es una garantía, que sí la Constitución establece que ningún proceso no puede estar sin una segunda instancia, entonces, porque necesita una segunda revisión. En cambio, en el caso del recurso de casación, siendo un recurso extraordinario, no estamos hablando de que es una tercera instancia. Quizás si lo fuera, estaría vulnerando el derecho a acceder a la pluralidad de instancias, si fuera una instancia ordinaria, pero en este caso es extraordinario. Por ese motivo no estaría vulnerando el derecho, ¿no?, de acceder al recurso. Gracias, doctora Hanif. A ver, hay otra pregunta en el chat. A ver, voy a leer la pregunta. Un codemandado que no ha intervenido en el proceso hasta luego que la sentencia de vista, revocando la apelada, que no amparó la demanda, reformándola, declara fundada la demanda, ¿puede apersonarse a interponer el recurso de casación? No, tendría que haber presentado el recurso de casación, el recurso de apelación. Para los procesos laborales aplica el principio, sí, por supuesto, para todos los procesos. Para los procesos laborales, constitucionales, de hecho, hay toda una discusión en el tema constitucional, si el Tribunal Constitucional funcionaría como una tercera instancia. De hecho, de lo que hemos podido, de los que han podido escuchar, de acuerdo al pronunciamiento de la Corte Suprema, incluso el legislador podría generar procesos con pluralidad de instancias, pero lo mínimo es 2. Y en todos los procesos, como mínimo hay 2 instancias. Sí, recordemos que el principio de doble instancia tiene fuente en la Constitución. Por tanto, es aplicable para todos los procesos judiciales, porque es una garantía que nos da la función jurisdiccional. En los procesos con prevenciones no cuantificables, también podría, por ejemplo, el proceso de desalojo, claro que sí. Acá tengo una pregunta, pero no sé si lo entendí bien. Me dice que en los procesos con pretensiones no cuantificables también podría aplicarse, por ejemplo, el proceso de desalojo. Voy a nuevamente indicar que es una garantía constitucional, por ende, en todos los procesos, tanto de cuantías de contenido patrimonial, cuantificables y no cuantificables, debe respetarse el derecho a una doble instancia. El principio de doble conforme, sí, también para los procesos laborales. Me parece que ha habido una modificación, no estoy segura porque mi especialidad es más civil, pero me parece haber leído que ha habido una modificación a la ley que establece también el doble conforme para los procesos laborales. No sé si tenga más preguntas. No, doctora, no tenemos más preguntas. Muchas gracias por su participación. Les agradezco mucho por la invitación. Faja y GIDEPRO, muchas gracias. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Bien, continuando con el programa, también tenemos la participación de la doctora Alejandrina Molina Altamirano. La doctora Alejandrina Molina es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es autora del libro La inmediación del juez en el proceso, ha sido adjunta de docencia del curso de Derecho Procesal Constitucional de la PUC y es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Procesal Crítico y Constitución. La doctora abordará el tema sobre el futuro de acceso a la justicia, límites y barreras. Adelante, doctora Alejandrina. Muchas gracias por la invitación, a Faja, al GIDEPROC, el grupo que tengo el enorme placer de integrar. Voy a compartir en estos momentos una presentación que he preparado. Se me ha dado, la verdad, que creo que el honor de poder cerrar este evento hablando del futuro del acceso a la justicia, los límites y barreras. Y bueno, hoy día voy a abordar esta problemática, pero principalmente centrándome a lo que es el caso peruano,
y específicamente al tratarse de un evento en materia de procesos civiles, pues procuraré también centrarme a lo que son aquellas materias que son competencia de los juzgados civiles. Y para ello me voy a dar la licencia de no solamente abordar los procesos civiles clásicos que nosotros conocemos, sino también, ¿por qué no?, procesos de índole constitucional que a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional, por ejemplo, inclusive los habeas corpus, en aquellos espacios, en aquellos distritos judiciales en los cuales no exista la especialidad constitucional, pues también son materia y competencia de los juzgados civiles. Entonces, como digo, me voy a dar la licencia no solamente de abordar esta problemática desde la perspectiva peruana, sino también abordando la problemática en materias de procesos constitucionales, pero sin dejar de poner especial énfasis en los procesos de índole estrictamente civil. Y bueno, para empezar, quisiera hacer una corta introducción porque esta es una ponencia que personalmente me emociona mucho poder realizar el día de hoy. Y es que, como bien dice el título, se me ha dado la labor de hablar de los límites y también de las barreras que se enfrentan hoy en día en materia de acceso a la justicia. Entonces, cuando me acerqué a la preparación de esta ponencia, y específicamente cuando abordé cuáles eran los límites, es decir, cuál es el alcance que conocemos hoy en día, en el año 2024, cuando hablamos de la institución de acceso a la justicia, pues me obligó precisamente a eso, es decir, a procurar buscar un marco en el cual hoy en día nos encontremos cuando hablamos de acceso a la justicia. Un marco que a su vez me permita sistematizar una serie de estudios que se abarcan dentro de este gran concepto que es el acceso a la justicia. Y en esta labor de búsqueda, de identificación de cuáles son los alcances del acceso a la justicia, cómo es que ha ido evolucionando este concepto y adicionalmente cuál es la sistematización que se puede dar, pues me di con la enorme sorpresa de que muchos de los trabajos que he podido, las investigaciones que he podido realizar en los últimos años, se sistematizan de forma muy clara si es que los abordo desde una perspectiva de acceso a la justicia. No solamente el libro que hace un momento en mi presentación se hizo referencia acerca de la institución de la inmediación, sino también una serie de otros estudios y problemáticas que son lamentablemente muy usuales en nuestro país y que creo encuentran una razón de ser y una forma de sistematización cuando se abordan desde esta concepción y esta institución que es el acceso a la justicia. Entonces, voy a empezar por el primer punto que adelante, es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los límites del acceso a la justicia como institución? Para eso me propuse la labor de entender cuáles son los estudios que hoy en día podemos considerar que se comprenden dentro de este gran concepto. Grande fue mi sorpresa cuando encontré una conferencia que brindó el profesor Brian Garth hace un par de años en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, y en la cual su ponencia, que se encuentra disponible en la web, refiere pues que cuando hablamos de acceso a la justicia, no solamente estamos hablando de un tipo específico de estudios que se han desarrollado en torno a dicha institución. Solamente por hacer referencia a algunas clasificaciones, pues el profesor Garth refiere que existen, en primer lugar, estudios en materia de acceso formal a la justicia. En segundo lugar, la existencia de estudios en materia de acceso efectivo a la justicia. Y no siendo suficiente con eso, también nos refiere pues que podemos hablar de la existencia de estudios empíricos en materia de acceso a la justicia. Me resultó, la verdad, como digo, una serie de clasificaciones que personalmente encontré muy interesantes. Y es que si hablamos de acceso formal a la justicia versus
lo que es necesario hablar cuando hablamos de acceso efectivo a la justicia, sale a la luz el hecho de que nos encontramos claramente ante una dicotomía que nos exige abordar esta problemática y estos estudios a desarrollarse en dicha materia desde perspectivas muy distintas. Y es que si hablamos de acceso formal a la justicia, el profesor Garth nos refiere, pues podemos englobar dentro de los mismos a los estudios en materia de recortes de costos, en materia de eficiencia, efectos de poder acceder a un proceso judicial, lo cual claramente nos denota ejemplos de un escenario de acceso formal a la justicia, en contraposición a escenarios o estudios en materia de acceso efectivo a la justicia que nos obligan a adoptar una perspectiva de promoción, por ejemplo, de defensa de los derechos colectivos. Es decir, estamos ante una segunda perspectiva que es una perspectiva más progresista, una perspectiva que lo que busca es garantizar que una mayor cantidad de personas, de grupos desventajados, etcétera, etcétera, tengan un acceso efectivo a la justicia. Esto, como digo, en una contraposición a una serie de otros estudios que existen y que se han desarrollado a lo largo de los años, en los cuales estamos refiriendo que pues, quienes desarrollaban estos estudios más buscaban aproximarse desde una perspectiva de, ok, cómo recortar los costos que existen en un proceso judicial, cómo volver más eficiente un proceso de tal forma que más personas puedan acceder a los procesos, pero sin necesariamente prestarle atención a las particularidades de los distintos colectivos que existen en un país, en una sociedad y en general en un espacio en el cual se pretende asegurar la vigencia de los procesos de índole judicial y por ende el acceso a la justicia. Pero no solamente el profesor Garth nos refiere de que existe estas dos perspectivas que nos permiten entender de mejor manera de qué hablamos cuando hablamos de estudios en materia de acceso formal, en contraposición a los estudios en materia de acceso efectivo, sino que también nos refiere, y esto me pareció sumamente interesante, que pues podemos hablar de que hoy en día estamos en un contexto de vigencia de estudios empíricos en materia de acceso a la justicia. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de estudios empíricos? Pues es necesario adoptar una perspectiva multidisciplinaria del proceso. Hago mucho énfasis en la palabra multidisciplinaria porque multidisciplinariedad a su vez se tiene que entender o estudiar en contraposición con la interdisciplinariedad. Cuando hablamos de interdisciplinariedad, pues por poner un ejemplo sencillo, vamos a estar hablando de aquellos escenarios en los cuales nosotros, abogados que pertenecemos a una misma especialidad, el derecho, dialogamos con especialistas de nuestra misma disciplina, pero que abordan el estudio del derecho desde otras áreas. Si yo como procesalista me siento a conversar con un abogado especialista en derecho material, como puede ser un abogado en materia de derecho civil, derecho administrativo, derecho penal, etcétera, pues ahí podemos estar hablando de un escenario de interdisciplinariedad. En cambio, cuando hablamos de multidisciplinariedad, pues nos obliga a ver más allá del derecho. Es decir, a darnos cuenta, y no solamente a darnos cuenta, sino necesariamente a prestar la debida atención a aquellos estudios que se pueden realizar desde otras áreas de estudios distintas al derecho, a efectos de poder llegar a soluciones y a ventajas que puedan ser aplicadas en el contexto de los procesos judiciales. Y es que no solamente existe una disciplina que nos pueda garantizar el poder estudiar y abordar las materias las distintas problemáticas que se presentan en un proceso desde una perspectiva multidisciplinaria. Existe, la verdad, una gran cantidad de disciplinas. Un claro ejemplo, por ejemplo, viene a ser la psicología cognitiva, como en unos momentos les explicaré, sino también pues podemos abordar desde una perspectiva sociológica, podemos abarcar desde una perspectiva económica, podemos abarcar desde una gran cantidad de
disciplinas distintos al derecho las distintas problemáticas que enfrentamos en el marco de un proceso civil o de otra índole. Y es que acá me parece importante destacar que nos encontramos hoy en día viviendo en un contexto en el cual tenemos que enfrentar una serie de problemas, siendo nosotros, los abogados, lo que denominaría la filosofía del derecho como dependientes epistémicos. Somos personas que pues tenemos una especialidad que viene a ser el derecho, pero que debido a el hecho que tengamos especialidad y una gran cantidad de conocimientos en dicha materia, no significa que nosotros de por sí tengamos conocimientos en áreas distintas a la nuestra. Hablar de dependencia epistémica es precisamente eso, en un contexto tan complejo en el cual las problemáticas que se ven en un proceso judicial son de índole sumamente compleja, que se puede abordar desde distintas disciplinas ajenas al derecho, pues muchas veces resulta necesario que acudamos a especialistas ajenos a nuestra área de estudio para que podamos resolver y poder alcanzar la mejor posibilidad de llegar a una sentencia que procure la búsqueda de la verdad. Entonces, cuando hablamos de la vigencia de los estudios empíricos en materia de acceso a la justicia, estamos hablando de una nueva ola de estudios que lo que buscan es abordar el acceso a la justicia, pero desde una perspectiva de áreas distintas al derecho. Y no solamente eso, sino que busca atender preguntas puntuales que son abordadas desde la multidisciplinariedad, como les explicaré a partir del siguiente slide. Bueno, ahora, pasando a la segunda y creo que la más extensa parte de esta exposición, es hablar de las distintas barreras que se pueden identificar una vez que nosotros, barreras de acceso a la justicia, una vez que nosotros partimos de las clasificaciones que previamente les he referido. Es decir, si entendemos de que hoy en día existe una ola en materia de acceso a la justicia, de estudios en materia de acceso a la justicia que abordan las problemáticas desde una perspectiva multidisciplinaria, desde una perspectiva empírica, pues también podemos pasar a entender y a darle importancia a estas otras dos clasificaciones que les referí en un inicio respecto a los distintos estudios que pueden buscar una perspectiva más de índole progresista, como también desde una índole estrictamente formal. Y según eso, se nos presentan una gran cantidad de barreras que podríamos identificar hoy en día en el contexto de los procesos civiles y los procesos constitucionales, como les expliqué al inicio de esta exposición, que pues tienen que ser abordados por nuestros jueces y nuestras cortes superiores en materia de derecho civil. Y es que, solamente por ponerles algunos ejemplos, porque como les digo, este es un aspecto que puede, de verdad que daría a una gran cantidad de estudios y que sería imposible poder abordar en estos cortos minutos. Entonces, solamente para referir a algunos escenarios, podemos identificar escenarios de barreras tecnológicas, escenarios de barreras de idiomas y también escenarios de barreras para acceder a los supuestos de autorrepresentación. Voy a hacer especial énfasis en los dos tipos de barreras que he referido en un inicio, las barreras tecnológicas y las barreras de idioma, para simplemente hacer una pequeña introducción del último tema a la terminación de esta exposición. Bueno, entonces, como les decía, estas barreras se pueden abordar tanto desde la perspectiva formal como desde la perspectiva más progresista. Y según eso, las preguntas que nos vayamos a plantear van a variar mucho entre sí. Para hablar de barreras tecnológicas, solamente para ponerles un ejemplo, pues si las abordamos desde una perspectiva progresista, es decir, el garantizar que más colectivos puedan acceder al sistema de justicia, pues una pregunta obvia que nos podemos hacer en materia de barreras tecnológicas es ¿qué barreras se enfrentan los justiciables que acceden a Internet a través de sus teléfonos móviles? Esto pensado en el contexto peruano.
Por otro lado, si es que abordamos una perspectiva ya no tan progresista, sino más centrada en una perspectiva formal de acceso a la justicia, pues podremos formularnos una pregunta muy distinta, como puede ser cuáles son las barreras que se enfrentan en el contexto de una audiencia virtual, independientemente de si esta audiencia virtual versa sobre un proceso colectivo o no versa sobre un proceso colectivo, o si buscamos el que más colectivos puedan acceder a la justicia. Y para no quedarnos simplemente con la idea y poderles dar algunas conclusiones, creo que muy generales, porque como les refería, creo que estos son puntos que a lo largo de las investigaciones que he podido desarrollar en los últimos años, tengo, digamos, algunas pinceladas de ideas, pero sin terminar de aterrizarlas todavía, pero que creo que nos permiten ver un panorama bastante claro. Pues voy a intentar dar una respuesta o por lo menos un enfoque a esta primera pregunta que les planteaba. Y es esta pregunta referida a qué barreras se enfrentan hoy en día los justiciables que acceden a Internet a través de sus teléfonos móviles. Para eso, bueno, ya que está muy de moda hablar desde ayer de las cifras del INEI, esa es una cifra que bueno, por obvias razones tuve que acceder a las del 2022. Y en las cifras del INEI del año 2022, pues por ejemplo se refería a que el 73 de cada 100 personas mayores de 6 años accedieron a Internet en el primer trimestre del 2022, siendo que en Lima Metropolitana estamos hablando del 85%, en el área urbana del 76% y en el área rural de un 40%. Adicionalmente, otra cifra que considero es bastante interesante es el hecho de que el 66.7% de la población que usa Internet en todo nuestro país lo hace a través de un celular. Y estas dos cifras, es decir, el hecho de que, sí, estamos ante una cifra que nos dice 73 de cada 100 personas acceden a Internet en nuestro país. Eso parecería una buena noticia. Pero si la contrastamos con la segunda cifra, es decir, que de esas 73 de cada 100 personas, casi el 70% de dichas personas acceden a Internet a través de un celular y no a través de un dispositivo como viene a ser una computadora, pues eso nos obliga a abordar una problemática que todos nosotros hoy en día conocemos. Y es esta reforma acelerada hacia el uso de nuevas tecnologías en materia de presentación de escritos. Como todos ustedes conocen, lo que tuvimos en Perú fue una reforma acelerada. Y ni siquiera es necesario decir acelerada, sino creo que aceleradísima. Porque, como saben, si bien tanto herramientas como el SINOE, como la mesa de partes electrónicas, ya se encontraban implementadas desde el año 2018 y desde el año 2017 respectivamente, esto principalmente se había pensado para ciertas especialidades, siendo que una vez que vino la pandemia, pues esto obligó a que, por ejemplo, la mesa de partes electrónica y la presentación de escritos a través de la mesa de partes electrónica se volviese imperativa para todos los expedientes sin excepción. Esto nos lleva a la necesidad de contrastar el hecho de que hoy en día contamos con escritos presentados en su mayoría de forma virtual mediante una mesa de partes electrónica, pero que claramente hace ruido si es que lo contrastamos con el hecho de que casi un 70% de las personas en nuestro país acceden al Internet a través de un dispositivo móvil. ¿Cómo es que esta plataforma está pensada para dicha problemática? En segundo lugar, no solamente nos enfrentamos a ese problema en materia de barreras de acceso a la justicia, sino que también es importante que prestemos especial atención a herramientas que vienen de la mano del acceso a la mesa de partes electrónica, como viene a ser el expediente judicial electrónico. Un expediente judicial electrónico
que hasta el día de hoy no se encuentra implementado para todas las especialidades. Por ejemplo, las especialidades en materia de los procesos constitucionales no cuentan con un expediente eje. Digitalizado sí, pero no necesariamente con un expediente eje, con todas las bondades que puede conllevar en materia de eficiencia, por poner un ejemplo, el poder contar con una herramienta que nos permite visualizar a tiempo real la presentación de escritos respecto de ambas partes del proceso. Entonces, pasando al segundo punto, porque ya solamente me quedan unos 5 minutos. Es necesario, pasando a la otra problemática que les exponía, y es si queremos profundizar en cuáles son las barreras que se enfrentan en el contexto de una audiencia virtual, es decir, ya apartándonos de una perspectiva progresista y más entrando a una perspectiva formal de acceso a la justicia, pues cuáles son, nos invita a estudiar cuáles son las barreras que se enfrentan en el contexto de una audiencia virtual, independientemente del grupo de personas que participen en esa audiencia virtual y de las desventajas que puedan enfrentar cada una de esas personas. Y para abordar esta perspectiva, que es bastante objetiva, pues acá simplemente hice un resumen de algunas de las conclusiones a las que llego en el libro que publiqué a finales del año pasado en materia de mediación, en el cual busqué abordar desde una perspectiva interdisciplinaria, es decir, a partir de la psicología cognitiva, una serie de procesos, entre muchas otras cosas, pero también se abordaron una serie de aspectos que es necesario tener en cuenta cuando hablamos del procesamiento de la información en el marco de una audiencia virtual. Y es que la psicología cognitiva es tan fascinante que nos permite una serie de... nos permite abordar una serie de conclusiones que, solamente por ponerles un ejemplo, la psicología cognitiva nos llama a prestar atención a que es necesario que las audiencias se puedan desarrollar en ambientes carentes de inputs destacados. Esto, en un lenguaje más sencillo, es que las audiencias se desarrollen sin mayores ruidos que puedan afectar el proceso, este escenario que tiene que enfrentar el juez para poder procesar la información en el marco de una audiencia virtual. No solamente eso, sino que también la psicología cognitiva nos puede dar respuestas respecto a la necesaria, al hecho de que existe una razón por la cual es necesario el poder visualizar a través de la pantalla a la parte que está interviniendo en el marco de una audiencia virtual. Y no porque mirándole a los ojos nosotros podamos averiguar si nos está diciendo algo cierto o algo falso, sino porque la psicología cognitiva, por ejemplo, nos dice que nosotros procesamos la información a partir de una serie de elementos visuales que identificamos en el procesamiento de la información. Es decir, ustedes en estos momentos no solamente me están escuchando, sino que muchos de ustedes probablemente están viendo en estos momentos mis expresiones faciales, están siguiendo las explicaciones que yo puedan dar y que tienen mucha relación con el hecho de que me puedan visualizar en este momento para que puedan captar el mensaje que yo pretendo trasladarles. Esta y en realidad una gran cantidad de conclusiones que se pueden llegar si es que abordamos el estudio del acceso a los estudios en materia de acceso a la justicia desde la perspectiva de la psicología cognitiva, y solamente les he puesto un ejemplo en el contexto de una audiencia virtual. Aunque también, no es por spoilearlos, pero también podríamos llegar a una serie de conclusiones adicionales desde la psicología cognitiva que no solamente se aplican desde una audiencia virtual y que son muy útiles para el proceso, sino también para, por ejemplo, los documentos escritos, el procesamiento de los documentos de forma escrita en el contexto de un proceso judicial. Y por temas de tiempo, pues dejo esos temas porque la verdad es que podría seguir profundizando, pero ya solamente para dar un cierre, dando otros ejemplos de barreras que hoy en día podemos estar enfrentando de forma muy rápida. Pues otra pregunta que también les planteé de un inicio son ¿qué barreras se enfrentan hoy en día los titulares de derechos colectivos cuyo idioma nativo es distinto al castellano?
Y acá no voy a buscar profundizar ya en lo que hablamos cuando hablamos de procesos colectivos. Creo que sobre eso existe muchísima literatura. Les recomiendo el libro que se acaba de publicar por Palestra a raíz del evento en materia de procesos colectivos que se desarrolló hace menos de un mes. Entonces, no quiero reflexionar en este momento respecto a de qué hablamos cuando hablamos de procesos colectivos, sino en cuáles son las barreras que se pueden enfrentar, por ejemplo, en materia de protección de derechos colectivos, cuando estamos ante grupos humanos cuyo idioma nativo es distinto al castellano. Y para esto, solamente para ponerlos como reflexión, pues el nuevo Código Procesal Constitucional prevé que sí, no sé si hubo algún problema. Ok. El nuevo Código Procesal Constitucional lo que prevé en su artículo 2 es que existe la posibilidad no solamente de presentar de forma verbal en idiomas distintos al castellano una demanda de habeas corpus, sino que adicionalmente también nos refiere, y aquí es la parte más importante en la que voy a ser enfática, dice que en los lugares donde predominen el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes, la demanda escrita o verbal podrá ser interpuesta en estos idiomas. Esto involucra también a los procesos de amparo. Esto nos lleva a abordar este estudio necesariamente desde cuál es la estadística que contamos hoy en día. Y para esto, lamentablemente, no pude encontrar en su momento, porque esta es una investigación que realicé hace bastantes años, mayor data disponible en las plataformas oficiales del Estado, lo que me obligó a hablar con jueces. Y por ponerles un ejemplo solamente de un juez que me brindó data respecto del caso de la provincia de Andahuaylas, en Apurímac, ante la pregunta que le formulé en ese momento respecto a cuántos jueces o secretarios son bilingües y no necesitan de un intermediario que pueda realizar una traducción simultánea para poder elaborar este acta de la demanda de habeas corpus o entender una demanda de amparo en un idioma distinto al castellano o para participar en una audiencia o para emitir una sentencia, por ponerles un ejemplo, en quechua y en el contexto específicamente de Andahuaylas, pues la respuesta que obtuve en el año 2021 es que en dicha provincia, que tiene un 70% de personas bilingües, quechohablantes, solamente 3 de los 17 jueces superiores eran bilingües. En esa oportunidad no se me ocurrió preguntar respecto de cuántos secretarios judiciales eran bilingües, pero claramente esto representa una barrera si es que pretendemos implementar este artículo 2 del nuevo Código Procesal Constitucional que nos dice que en aquellos lugares en donde predomine, por ejemplo, el quechua, la demanda pueda ser interpuesta en dichos idiomas y en general el proceso se vaya a tramitar en un idioma distinto al castellano. Y ya solamente para cerrar, otra problemática y otra barrera que también podemos identificar nace a partir de esta pregunta ya desde una perspectiva de enfoques, de qué barreras pueden enfrentar las personas con una discapacidad del habla, solamente por ponerles un ejemplo, para formular una demanda, para participar en una inspección o en una audiencia. Y acá les voy a hablar desde un caso que estuve viendo en cuya defensa participé en el grupo que llevó el patrocinio de este caso hace muy poco, el caso de la señora María Benito, que se hizo bastante mediático al ser el segundo caso de acceso a la muerte digna después del caso de Ana Estrada. Y en este caso, pues, lo que pude conocer también de primera mano fue las distintas barreras que tiene que enfrentar una persona con una discapacidad del habla, como era el caso de la señora María Benito, quien sufría más de 10 años la enfermedad de ELA y que se encontraba paralizada y que no podía realizar ningún tipo de movimiento, solamente se comunicaba a través de un sistema que se llama TOBI y que lo que permite es hacer la lectura de las pupilas de las personas a efectos de que puedan escribir mensajes. Pues, y ella, al ser una persona con una discapacidad del habla, enfrentó una serie de barreras al momento de poder no solamente formular una demanda,
sino también cuando se le niega la posibilidad de realizar una inspección, a pesar de que ella lo que inicialmente formuló fue una demanda de habeas corpus, o finalmente la posibilidad de ella misma intervenir en la audiencia convocada para su caso, audiencia en la que no se le permitió participar. Entonces, esta ha sido una, espero, interesante exposición y muy general de una serie de barreras que hoy en día he podido identificar, barreras que es necesario atender, estudiar, como digo, profundizar desde una perspectiva multidisciplinaria. Estamos, como decía el profesor Garth, ante una ola de estudios multidisciplinarios que nos obligan a abordar las distintas barreras que hoy en día identificamos en nuestro contexto procesal civil y en general que tienen que abordar hoy en día las distintas cortes civiles en nuestro país. Muchas gracias, esa es toda la exposición. No sé si habrá alguna pregunta, creo que sí. Gracias, doctora Alejandra, por su brillante exposición. Bien, sí, invitamos a los asistentes a hacer alguna pregunta o comentario. Sí, buenas noches. Felicitarles también por la brillante exposición. Evidentemente el tema es muy interesante. La cuestión es la siguiente, o sea, ¿qué acciones se deben tomar precisamente para superar eso? O sea, ¿cómo superamos eso? ¿No? Es lo que en todo caso se necesita saber, si es desde una política jurisdiccional, si hay, digamos, también inconvenientes económicos, ¿no? O sea, ¿en qué medida el Estado puede implementar o en todo caso los jueces podemos superar esas barreras, ¿no? El día de ayer hablaban precisamente por ejemplo, de la defensa, que lógicamente ya se implementa y veíamos que era fácil en todo caso que vía digamos, una tutela jurisdiccional efectiva se advierta al demandado de sus derechos procesales, ¿no? En este caso, evidentemente también, digamos, hay algunas acciones que se pueden tomar, ¿no? Sin necesidad de modificaciones legislativas ni nada por el estilo, sino con, digamos, una perspectiva justamente de otorgar mejor tutela jurisdiccional efectiva a los ciudadanos, ¿no? Pero hay limitaciones presupuestales también, económicas también, de implementación. Entonces, los estudios deberían también, digamos, tener algunas propuestas, ¿no? O sea, algunas propuestas, o sea, ¿qué deberíamos hacer como, ¿no? Para que no se quede, pues, digamos, en el estudio de la problemática, sino también de la solución, ¿no? Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y sí, creo que tendría que abordarlo en primer lugar desde una respuesta general y más una respuesta específica. Respecto a una respuesta general, creo que es necesario y eso es lo que busqué en esta exposición, en primer lugar, entender ante la gran cantidad de escenarios que nos encontramos. Y al encontrarnos nosotros ante una gran cantidad de barreras que se pueden identificar en materia de acceso a la justicia, pues cada una de esas barreras ameritarán que puedan ser abordadas desde una perspectiva distinta y con soluciones distintas. Eso como un primer punto. Creería que es importante tener en cuenta ello. Y en segundo lugar, ya para aterrizar un poco más, por ejemplo, yo refería de que me había podido acercar mucho a lo que era el estudio en materia de las barreras que se pueden identificar en el contexto de una audiencia virtual. En el contexto de una audiencia virtual, pues estamos llamados hoy en día a estudiar lo que viene a ser la resolución administrativa emitida por la presidencia del Poder Judicial,
que nos brinda una serie de reglas que se tienen que respetar en el marco de una audiencia virtual. El problema es cómo es que hemos llegado a esas reglas. Al igual que se nos exige, se le exige hoy en día a los magistrados, no hoy en día, siempre se les exige a los magistrados el emitir sentencias motivadas, pues el mismo símil podemos hacer respecto de las razones por las cuales se exigen, por ejemplo, la implementación de ciertas reglas en el contexto de una audiencia virtual. Es necesario que se motiven las razones por las cuales las resoluciones administrativas del Poder Judicial, pues, disponen una regla, entonces, en un sentido y no en otro sentido. Y para poder abordar esas problemáticas desde su complejidad, como decía, una herramienta sumamente útil es la psicología cognitiva. Creo que ya no somos nosotros necesariamente los abogados los llamados a encontrar soluciones. Yo no soy especialista en psicología cognitiva. El acercamiento que pude tener a esta disciplina fue, intenté hacerlo de una forma bastante responsable, pero propiamente bastante limitada, al yo no ser psicóloga cognitiva. Pero creo que sí, un primer avance es, como digo, el poder promover estos espacios de diálogo necesario con otras áreas, otras disciplinas distintas al derecho, que nos dirán, sí, por ejemplo, tiene sentido el que la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial disponga que las audiencias se tienen que realizar estando las partes y quienes intervengan en las audiencias con un correcto encuadre de la imagen y sin la cancelación de la imagen o en general. Pero como digo, es generar estos espacios de discusión y poder hacer un estudio responsable de las normativas que hoy en día ya contamos. Damos lectura a las preguntas del chat, doctora, las está visualizando. Perfecto, voy a responder a una pregunta del doctor Vázquez. Dice, desde el punto de vista de la psicología cognitiva, ¿la audiencia virtual podría constituir una barrera para la aplicación plena del principio de inmediación que debe darse entre el juez y las partes? La respuesta que doy en mi libro es que no. Y eso depende de la perspectiva que nosotros adoptemos de qué es lo que entendemos hoy en día por la inmediación. Si bien esta es una de las instituciones más antiguas del derecho procesal, y creo que de las instituciones que más hemos estudiado nosotros a lo largo de nuestra carrera, una de las conclusiones a las que llego en el libro es que hoy en día existe una tendencia hacia cambiar de paradigma respecto a de qué hablamos cuando hablamos de inmediación. Si bien en sus inicios la inmediación se entendió como el contacto directo, la percepción directa que tiene que tener el juez respecto de las partes y de distintas actuaciones que suceden en el marco de un proceso, pues ahí lo que expliqué es que esto se desarrolla desde una perspectiva muy influenciada en que en esa época estábamos hablando de que todavía no se conocían los avances que hoy en día conocemos en materia de psicología del testimonio. Y es que las conclusiones a lo que han llegado los distintos expertos en materia de psicología del testimonio es que a través del solo hecho de mirar a una persona es muy difícil que los seres humanos podemos identificar la verdad o la mentira. Entonces, si es que nosotros descartamos esta inicial esta premisa a partir de la cual partía la concepción tradicional de la inmediación centrada en la necesidad de garantizar que el juez esté en contacto o percibiendo directamente a las partes, y abordamos una concepción evolucionada que a su vez ya cuenta con algunos autores, también lo explico en el texto. Existen autores españoles y en el caso peruano, el profesor Priori, quien en una de sus obras refiere, por ejemplo, que la inmediación también es un principio y en general que nosotros deberíamos entender
que nos permite abordar problemáticas más complejas distintas a la necesaria percepción directa. Y, por ejemplo, nos obliga a entender conceptos como la necesaria protocolización de las audiencias y en general una serie de escenarios que nos obligan a ponernos a pensar en cómo es que el juez no solamente percibe en el marco de un proceso, sino cómo es que el juez procesa la información en el marco de un proceso, entendiendo que el procesamiento de la información no solamente pasa por la percepción, sino pasa por un proceso cognitivo que pasa por distintas etapas, como es la percepción, como es propiamente la memoria, como es propiamente en general el uso del lenguaje, etcétera. Cuando hablamos de procesos cognitivos es mucho más grande que hablar propiamente de percepción directa. Entonces, desde una concepción evolucionada de la inmediación, que como digo, hay autores que están ya sentando las bases de lo que debemos entender de inmediación desde una perspectiva mucho más amplia, pues claramente la sola existencia de una audiencia virtual no va a contravenir o no va a ir en contra de una perspectiva que se centra en cómo es que los jueces procesan la información y no solamente cómo es que los jueces perciben la información a través de sus sentidos. Eso no sé si he intentado ser clara y concisa en ese extremo. Sí, creo que hay una pregunta del profesor Luis Alfaro. Sí, podría preguntar. Buenas noches. Por supuesto. Ok. Hola, Alejandrina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu exposición, me pareció muy interesante y sobre todo esta idea de una visión multidisciplinar del acceso a la justicia, ¿no? Que no solo Brian Gard, sino otros autores, desde el punto de vista de la sociología, la antropología incluso, ¿no? Capelletti ya decía que es un fenómeno que trasciende al solo, para que solo sea respondida por el derecho. Pero tenía una pregunta sobre la responsabilidad de a quién le corresponde generar las condiciones adecuadas para facilitar el acceso a la justicia efectiva, como diría Capelletti, ¿no? A menudo se piensa que es, entre otros, el legislador, ¿no? O sea, que el Congreso, la Asamblea o quien haga esas funciones se encargue de realizar reglas legales actuales, contemporáneas, que faciliten y mejoren esas condiciones. Pero ¿creerías que también es una labor del Poder Judicial y hasta qué punto es responsable de ello? Se me viene a la mente estas llamadas buenas prácticas, ¿no? ¿Hasta qué punto estas iniciativas que nacen desde el propio Poder Judicial, no sé si por deficiencias del legislador o del Ejecutivo también, vienen mostrando un interés en favor del acceso a la justicia, ¿no? Decía un trabajo de investigación, de tesis, bueno, de César Murichek sobre el tema del derecho a la información defensiva, ¿no? Y que como esta idea está ganando recepción en algunos cortes de justicia. ¿Es las buenas prácticas promovidas por el Poder Judicial el camino cómo se podría mejorar estos problemas tan específicos, dado que es el mismo Poder Judicial que puede detectar, el que está de primera mano, detectar estos problemas que pueden encontrarse, o es una responsabilidad compartida con todos, o quizás no le corresponde al Poder Judicial, sino hay que esperar que el legislativo haga, o el ejecutivo tenga políticas de carácter judicial en favor del acceso a la justicia? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Alejandrina. No, gracias. Gracias, profesor. Creo que sí, y justo un tema tan complejo, creo que me lleva a pensar mucho en que es obligación de claramente todos los que intervenimos de alguna u otra forma en los procesos, no solamente propiamente de los jueces a raíz de las buenas prácticas que puedan implementar, sino también mediante resoluciones administrativas emitidas por los órganos directivos, no solamente del legislador, también de los litigantes. Pero a lo que voy es que creo que siempre lo responsable va a ser el que esta exigencia y esta participación vaya de la mano de que entendamos cuáles son las razones
o que adoptemos una concepción bastante racionalista de por qué estamos exigiendo estas reglas. Creo que eso es lo que principalmente falta. Como digo, existe una resolución administrativa que hoy en día exige que las partes que están en el marco de una audiencia virtual tengan encendidas sus cámaras. Pero me ha pasado mucho a mí, personalmente como abogada litigante, que he visto que hay un litigante que puede tener la cámara encendida, pero que la cámara se le ve solamente de la boca para abajo. Y es que si nosotros no entendemos que existe un motivo por el cual se exige si no se exterioriza el motivo por el cual se exige de que se pueda visualizar a una persona, van a suceder este tipo de fenómenos, porque las personas no van a entender que el motivo, y las distintas personas que participamos en el proceso, no van a entender cuál es la razón por la cual se está exigiendo esa norma. Si la razón es que nosotros podamos visualizar todos los gestos que realiza el emisor de un mensaje para poder transmitir eficientemente un mensaje, pues ahí sí es lógico de que se pueda tener un buen encuadre que permita visualizar la mayor cantidad de los gestos que yo estoy utilizando en este momento para poderles transmitir mi mensaje. Pero si es que no exteriorizamos esa razón que, como les digo, no la encontramos en el derecho, la encontramos en la psicología cognitiva, pues vamos a tener litigantes que van a seguir simplemente mostrando parcialmente su cara, y a su vez también jueces que van a tener que llamar constantemente la atención a los litigantes, pero simplemente al final por el hecho de que ellos son los directores del proceso, pero sin la posibilidad de poder profundizar en cada una de estas razones, que son razones bastante razonables por las cuales estas reglas se vuelven necesarias independientemente de si las implementa el legislativo o se implementan como buenas prácticas. Gracias. De nada, y muchas gracias. Creo que eso ha sido todo. Y pues recordarles de que no solamente esta es una de las actividades que realizamos como grupo de investigación, sino que también contamos con todas nuestras redes sociales en las cuales conocerán las distintas actividades que desarrollamos como grupo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Alejandrina, por su interesante exposición, la colaboración a IFAJA Lima, ¿no?, a través de GIDER Pro. Asimismo, agradecemos en nombre de la escuela a todos los miembros de GIDER Pro por haber hecho posible este magnífico evento académico. Entonces, damos por culminado estos 2 días de la jornada académica de desafío del proceso civil peruano. Muchas gracias.